7 de la mañana con 22 minutos. Diferentes organizaciones que trabajan por la minería legal y formal se reúnen el día de hoy, 3 de septiembre, desde las 9 de la mañana en los exteriores del Parque El Arbolito en Quito, con el objetivo de exhortar a la Corte Constitucional no dar paso a consultas locales para decidir de temas de interés nacional como los recursos naturales. Este es el comunicado que se ha hecho, pues además del llamamiento a que se unan pues diversos sectores que tienen que ver con la minería. Nosotros, para abordar este tema, vamos a saludar ya a Andrés Icaza, abogado minero, representante de la Cámara de Minería del Ecuador. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, gracias por la invitación. En efecto, el día de hoy hay un plantón del sector minero que empieza a las 9 de la mañana en el Parque del Arbolito, y como consecuencia de ello se van a entregar varios amicus curiae a los dos procesos de consulta popular que actualmente están ventilándose en la Corte Constitucional, tanto el del Cantón Ponce Enríquez cuanto el de la provincia de La Suay. ¿Cómo avanza precisamente este pedido de consulta popular que se hizo, por un lado, por el prefecto de La Suay, y también tengo entendido es el uno en contra de la minería, y hay otro pedido también a favor para la consulta popular? Pues usted bien lo ha dicho, son dos pedidos de consulta, el uno promovido por el prefecto Yacu Pérez y el otro por el alcalde del Cantón Ponce Enríquez. En el un caso se busca restringir las actividades mineras en la provincia de La Suay, y en el otro caso se busca legitimar las actividades mineras en el Cantón Ponce Enríquez. Nuestro criterio es pues bastante simple, ¿no? Es el hecho de que, como usted acertadamente lo dijo al inicio de su intervención, estos son temas de interés nacional. Estos son temas que deben ser, por el impacto fiscal, por el impacto laboral, por el impacto económico en captación de inversión extranjera, en incremento en el PIB, deben ser tratados de forma nacional. ¿Y qué significa eso? Deben ser tratados por el Estado central, en virtud de que minería es parte de los sectores estratégicos, entendiéndose a estos como el activo más importante que tiene el Estado para mover su economía. En ese sentido, no pueden ser tratados ni a nivel cantonal ni a nivel provincial. La Cámara de Minería, el sector minero industrial, se opone a ambas consultas populares. No importa que la UNE busque legitimar una actividad que ya tiene las autorizaciones del caso, o que en la otra se busque restringir una actividad. No puede ser objeto de consulta popular un tema que constitucionalmente está arreglado como de administración del gobierno central, precisamente por el interés nacional que usted ya mencionó. Y bueno, en este caso, ¿qué deberían hacer los proponentes? ¿Ampliarlo a nivel nacional? ¿Usted cree que el país entero debería decidir sobre si es que quiere minería en el Ecuador o no? Es que quizás aquí el otro elemento a considerar es que, y debemos advertirle a nuestros televidentes de esto, lo que se está creando con este tipo de temas, por un lado es caos, y por otro lado es una suerte de régimen paraconstitucional. Permítame profundizar un poquito el tema. Imagínense, en marzo tuvimos en Azuay una consulta popular sobre el tema. Y hoy día el prefecto Pérez está buscando una consulta provincial, lo cual implica que deberíamos volver a preguntar a Girón lo que ya se le preguntó en marzo, por una parte. Y por otra parte, existe otro cantón dentro de la misma provincia que está haciendo otra pregunta al tema. Entonces, la conclusión es que esto, si es que las consultas llegan a pasar, creemos que no hay asidero jurídico para que pase, va a ser un gran problema para el Consejo Nacional Electoral, su instrumentación. Pero ya hubo un antecedente, como usted mismo lo menciona, que es de esta consulta popular en Girón. Es decir, puede darse el caso en que se apruebe pues el pedido de consulta popular. Claro, pero volvemos al tema. Lo que le decía es, la Constitución del Ecuador dice que hay 3 puntos en los cuales no puede ejercerse minería, que son zonas intangibles, centros urbanos y áreas protegidas. Zonas intangibles y áreas protegidas debidamente catastradas por el Ministerio del Ambiente a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, a través de estas consultas populares y sin que haya una reforma constitucional, también decimos, por culpa del resultado de marzo del 2019, tampoco hay cómo hacer minería en el Cantón Girón o en las restricciones que pretende poner el prefecto Pérez. La conclusión es esa: estamos generando caos y le estamos quitando el poder al Estado central de decidir cómo, cuándo, dónde, con quién y bajo qué reglas se puede o no se puede hacer minería. En el caso de la provincia de La Suay, como ya vemos, hay 2 pedidos de consulta popular que son distintos. Sin embargo, hay pronunciamientos también de otros alcaldes en contra de la minería y otros a favor. ¿Hay un conflicto en Azuay? ¿Cuál es la situación en este momento y cómo repercute en los proyectos mineros que se desarrollan en esta zona? A ver, sin lugar a dudas hay una dicotomía de posiciones, y quizás vale poner el antecedente de que la Cámara Provincial de La Suay se reunió para discutir este tema, y el prefecto Pérez en esa sesión planteó el hecho de que se haga la consulta provincial. Sin embargo, él no logró obtener los votos suficientes
para que se realice la consulta provincial. Y a pesar de que él no tuvo la autorización, él sigue adelante con el tema. De hecho, en estos días le hemos visto en manifestaciones antimineras en las provincias de Bolívar y de Loja, por lo que a rato sí cabe la pregunta de qué hace el prefecto de la SUAY en Bolívar o en Loja haciendo este tipo de activismo. Él ha sido activista, ¿no?, por el tema. Sin duda, pero ahora es prefecto de una provincia. Hay que entender eso y eso tiene que quedar muy claro. Pero más allá de eso, hay una dicotomía en la provincia sobre si querer o no, entendiendo además que Azuay tiene su historia minera. En Azuay están las concesiones del mayor productor de minerales no metálicos, como es Industrias Graiman. Y en Azuay tenemos una historia de minería a través de los joyeros, de la industria joyera cuencana, que es quizás la más prestigiosa o la más renombrada del Ecuador. Entonces no es tan simple el tema. Y por otro lado, hay que también comprender que 2 de los 5 proyectos que el Estado ecuatoriano ha calificado como emblemáticos para la minería y que van entre los 5 proyectos a causar un 4% de incremento en el PIB hasta el año 2021, están en esa provincia. Son los proyectos Río Blanco y Loma Larga. Entonces esto tiene una materialidad en economía nacional, no provincial, no local. 4% del PIB, captación de inversiones, generación de fuentes de empleo directo e indirecto. Entonces, son temas que no pueden ser solamente resueltos en la provincia de la Azuay. Pero, ¿cuál es el entendimiento que tiene la población sobre lo que implica la minería en el Ecuador? Usted menciona datos que implican recursos, inversiones. Sin embargo, hemos visto, y usted mismo lo menciona, que la minería ha estado presente en estas zonas durante muchísimos años y son poblaciones, incluso Ponce Enríquez, donde ni siquiera hay agua potable, donde las condiciones pues, en las que vive la ciudadanía no son las mejores. Es decir, ¿cuánto realmente le beneficia a la población o a los que tienen las concesiones mineras? Creemos básicamente que el debate sobre la industria minera tiene que ser un debate académico, un debate con información. Y creemos que parte del abuso del uso de una institución democrática como es la consulta popular es para tratar de llevar a un escenario político, a una discusión que evidentemente no puede ser política. El prefecto Pérez se autodenomina un defensor del agua. Sin embargo, constatamos en la consulta popular anterior que reinó la desinformación, que la información hacia los pobladores de Girón no fue transparente. No se habló con claridad sobre cómo iban las autorizaciones de uso y aprovechamiento de aguas de las concesiones del Cantón Girón, sobre qué porcentaje de esa agua iba a ser recirculada, qué porcentaje iba a ser descargada en fuentes públicas y en qué condiciones. ¿Y ese para ustedes es un argumento? ¿Se afectan las fuentes de agua? ¿Cuál es el impacto que tiene la minería sobre la naturaleza? Es que precisamente de eso es de lo que estamos hablando, de que no existe una afectación material a las fuentes de agua, de que la regulación ecuatoriana claramente establece que primero tiene privilegio el ser humano sobre cualquier fin industrial, no solamente minería. Para cualquier industria, primero tiene prevalencia el consumo humano y el acceso humano al agua antes que el fin industrial. Pero esas son las cosas que no se dijeron en la campaña electoral de la consulta de Girón. Y fuera de que este tema sea un tema de que se pretende hacer una reforma tácita a la Constitución, por eso es que consideramos que no se puede abusar de una figura democrática como es la consulta popular para tratar de meter cualquier tipo de pregunta. A lo otro que le consultaba, el tema de los beneficiarios de las concesiones mineras. Quizá también por ahí hay una percepción de la ciudadanía de que estos proyectos pues destruyen el medio ambiente y no son beneficiados los pobladores ni siquiera de las zonas cercanas. Nuevamente volvemos al tema. Lamentablemente en este tipo de asuntos, al politizar la discusión, reina la desinformación y la información nos llega. La ley es clara. Del ingreso neto, el concesionario minero que ya está en explotación paga una regalía. Y un porcentaje de esa regalía va directo a las comunidades y a las municipalidades afectadas por el proyecto. Lo empezamos a ver en Zamora. En Zamora tiene un proyecto en producción que es Mirador, que arrancó en julio, hace poco pues fue inaugurado, y otro proyecto que se espera que en el último trimestre del año empiece producción, que es el proyecto Fruta del Norte. Ellos han pagado regalías anticipadas y las regalías anticipadas ya han significado escuelas, puentes, mejoramiento de los centros de salud, de los hospitales, mejoramiento vial, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso tiene que entenderse, eso pasa cuando están en producción. Pero toda esa información es la información que no puede ser canalizada en un momento electoral. Porque evidentemente hay fines políticos, hay fines de trascendencia política que no tienen nada que ver con realmente comentarle a la gente de qué se trata esta industria. ¿Qué análisis cree que debe hacer entonces la Corte Constitucional cuando está revisando estos pedidos de consulta? Bueno, la Corte primero tiene un filtro que tiene que ser valorado, que son los filtros de forma que están establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, valorar que la pregunta no tenga errores. A nuestro modo de ver, las preguntas
En los dos casos tienen errores, particularmente en el caso de la pregunta del prefecto Pérez, es una pregunta inducente y que no desarrolla todos los contenidos que debería desarrollarse, por lo tanto no se le brinda suficientes elementos de información al votante, y en el otro caso pues la pregunta no tiene antecedentes, no tiene considerandos, y además de eso yo creo que la Corte Constitucional tiene la oportunidad de pronunciarse sobre el tema de fondo y zanjar este tema definitivamente. Porque recordemos que en 5 meses llevamos 4 solicitudes de consulta popular, lo cual implica que si la Corte sigue dando largas a este tema, no sé, en un año vamos a coleccionar 10, 20. Y eso creo que no es sano para nadie como ciudadanos ecuatorianos. Entonces, ¿este tipo de recursos ha frenado algún tipo de proyecto? ¿Hay temor en los inversores? Está pasando, pues. Mire que en Azuay las cosas no se están moviendo a la velocidad que deberían moverse. Hubo un concesionario minero que ya no puede ejercer actividades en Girón a pesar de que tiene una concesión legítimamente otorgada antes de la consulta popular. Entonces, la conclusión es esa. Nosotros creemos que la Corte Constitucional, a la luz de la Carta Magna, a la luz de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene suficientes elementos como para decir minería, recursos naturales, sectores estratégicos no pueden ser objeto de consulta popular. Menos aún pueden ser ventiladas a nivel provincial o cantonal, siendo temas de interés nacional y siendo temas que ya están reglados en la Constitución, y consecuentemente esto no puede proceder. ¿Qué harán en caso de que sí la Corte Constitucional dé paso al pedido de consulta popular que realiza el prefecto de la Azuay? Bueno, la Cámara de Minería es firme creyente de que hay que respetar las decisiones de las autoridades, ¿no? En ese caso, pues lo que habrá que hacer es involucrarse en una campaña de información en la provincia de la Azuay para que ellos entiendan los beneficios del sector minero, y creo sobre todo de desmitificar aquellas cosas que nos quieren falsamente vender, ¿no? Como esta idea de agua o minería o ambiente o minería, cuando en realidad son dos temas que son perfectamente compatibles, y lo hemos visto en otras jurisdicciones y lo empezamos a ver también en el Ecuador. ¿Y hay otros ejemplos en otros países que puedan pues dar la seguridad a la población de que efectivamente se puede preservar el medio ambiente y mantener estos proyectos mineros? Varios ejemplos. Hay varios ejemplos de coexistencia de zonas ambientalmente sensibles con proyectos mineros que son vecinos, colindantes, y sin que haya mayores problemas ambientales. Hay un par de ejemplos en Australia, tenemos temas en Canadá, y por ejemplo hay otro ejemplo importante en Chile, entendiéndose que Chile tiene una penetración de la industria minera muchísimo más alta que el Ecuador, es el mayor productor de cobre del mundo. Ya ni siquiera se está empezando a utilizar agua dulce, sino que se está invirtiendo en plantas de desalinización de agua para que el consumo de agua para fines industriales sea agua salada. Consecuentemente, no haya afectación alguna a los accesos al agua dulce para el ser humano. Pero estamos bastante lejos de eso en Ecuador. Sí, pero a lo que voy es que el elemento importante aquí para vencer esos mitos que nos quieren vender es la tecnología, es el conocimiento. Y en ese sentido creo que todos nuestros televidentes deben tener la certeza de que el Ecuador ha impuesto reglas de juego claras al sector minero, suficientemente demandantes y exigentes en cuanto a responsabilidades y obligaciones. Y además los operadores mineros que están actualmente en el Ecuador son operadores que mantienen altos estándares, no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel internacional. El gobierno se ha planteado una meta que represente la inversión en la minería en el país. Entiendo que es más o menos el 4% del Producto Interno Bruto. Hasta el 2021. Hasta el 2021. ¿Esta meta se podrá cumplir con el escenario actual? Si es que las consultas empiezan a suscitarse, sin lugar a dudas que no va a pasar. Pero si es que las cosas empiezan a ponerse en regla, y sobre todo yo creo si es que la Corte Constitucional zanja definitivamente el tema, es muy posible, y quizás siendo un poquito optimistas hasta se lo pueda superar. ¿Cuáles son las personas que van a participar, o quiénes son las personas que van a participar en esta marcha que realizan el día de hoy? ¿Qué se espera? ¿Desde dónde parte? ¿Desde el Arbolito y hasta dónde pretende llegar? A ver, la marcha, el plantón básicamente está compuesto por las compañías mineras, sus trabajadores, las comunidades que ya están recibiendo beneficios de la industria minera, no solamente a través de las regalías que mencionábamos en esta entrevista, sino también de las comunidades que ya son proveedores, que ya son trabajadores de compañías mineras, de gente que empieza a recibir el tema de esto, y las otras personas que son allegadas, las facultades de geología, de ingeniería en minas, que son chicos que legítimamente tienen derecho a trabajar en esto
y que pues obviamente están estudiando eso pensando en una proyección a futuro que en este momento puede ser coartada. Entonces, básicamente hoy día van a confluir todas las aristas que involucran al sector minero y la idea es pues después presentar los amicus curiae de todas estas personas involucradas ante la Corte Constitucional, con lo cual terminaría el plantón. ¿Cuántos amicus curiae se van a presentar? Yo creería que al menos unos 30. Muchísimas gracias por acompañarnos, Andrés Icaza, abogado minero, representante de la Cámara de Minería del Ecuador. Nosotros cerramos ya este espacio de entrevistas en esta mañana. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. Viene enseguida Carla Larrea con más de Telediario.